Bueno, como ustedes saben, acá ya habíamos explicado en notas anteriores cuál era el reclamo que llevábamos al PAMI de Santa Rosa, que quizá muchas personas no lo sepan. El PAMI de Santa Rosa es el referente de todo el Valle de Calamuchita. No hay otro PAMI en Calamuchita. El PAMI de Santa Rosa tiene 11.400 afiliados. Es decir, que corresponden a todo el departamento de Calamuchita. Entonces nosotros llevamos un petitorio firmado por nosotros, es decir, llevaba nuestra firma. ¿Nosotros quiénes somos? Somos las y los jubilados que nos movilizamos los miércoles frente al PAMI, precisamente. Llevamos un petitorio en el que reclamábamos tres cosas. Primero, la anulación de las medidas que plantean el arancelamiento de los medicamentos, ¿no es cierto?, que antes tenían cobertura del 100% y que ahora en muchos casos tienen un valor del 40 y hasta el 60% del precio de lista de esos medicamentos. Esto hace que muchos jubilados, cuando van a la farmacia, no puedan comprar el medicamento que pensaban que lo iban a obtener con cobertura del 100%, como sucedía hasta hace poco. El otro tema que reclamamos la anulación de esta medida y la anulación de un anuncio que limita las prestaciones. Es decir, ahora no sabemos qué límite tienen esas prestaciones porque no está planteado en el informe. Y el tercer punto era que pedíamos una entrevista con el interventor de PAMI Córdoba para poder hablar personalmente esta situación. El responsable del PAMI Santa Rosa, cuando nos recibió cordialmente y nosotros con él fuimos cordiales, nos dijo que iba a entregar en mano este petitorio a el interventor del PAMI de Córdoba, que se llama también Marco Patiño, Marcos como el señor de acá de Santa Rosa, y el de apellido Patiño. Cuando fuimos a buscar una respuesta acá a Santa Rosa, nos encontramos con que este señor, el interventor de Córdoba, no recibió el petitorio. Planteó de que lo teníamos que presentar por mesa de entrada. Lo que no es necesario explicar, ¿no es cierto?, lo absurdo de la situación. Es decir, el propio responsable de acá de PAMI Córdoba, de PAMI Santa Rosa, se lo lleva en mano al interventor de allá y le dice no, y lo tira a un cajón. Bueno, esto habla, ¿no es cierto?, del desprecio que esta gente tiene por los reclamos que nosotros venimos desarrollando. No solo nosotros, en todo el país se ha reclamado, ¿no es cierto?, el cese de estas medidas y el cese de la intervención en el PAMI. Porque lo que hay que decir, y esta actitud de este señor Patiño lo pone en evidencia, que estos interventores son sapos de otro pozo. No son beneficiarios o representantes de los beneficiarios del PAMI, son representantes de este gobierno ajustador. ¿Y qué vienen a hacer, tanto al PAMI como a ANSES? A ajustar, a negarnos prestaciones que nos corresponden porque en toda nuestra vida activa hemos aportado para el PAMI, y lo hacen todos los trabajadores en actividad, ¿no es cierto?, que aportan el 3% de sus salarios para el sostenimiento del PAMI. Y hay que también comentar esto, las y los jubilados seguimos aportando al PAMI un porcentaje de nuestros saberes, que en algunos casos es oneroso, porque ahora el aporte al PAMI para quienes cobran la mínima es del 3%, y para quienes cobran por encima de la mínima, ese aporte llega hasta prácticamente el 6%, porque es el 6% de la diferencia entre el haber mínimo y lo que percibe quien tiene un haber superior. Es decir, que seguimos aportando. Y sin embargo se nos niegan estas prestaciones. No conocemos los argumentos de esta gente, salvo lo que dice el interventor del PAMI Central de Buenos Aires, este señor Leguizamo, que él señala que hay una situación de desfinanciamiento del PAMI. Bueno, pero eso lo dice él, nosotros no tenemos ninguna constancia, ¿no es cierto? Precisamente lo que queremos discutir es esto. Además, ¿quién es este señor para no dar explicaciones? Entonces, no tenemos... este es el mensaje que nosotros le enviamos, no solo a los jubilados, sino a los trabajadores en general. ¿Por qué le tenemos que dar crédito a lo que dicen estos estafadores seriales? Porque son ladrones. Y no porque nosotros querramos utilizar adjetivos que suenen fuerte. El PAMI, desde su fundación en el año 1971, por una ley que es la 19.032,
en la época de la dictadura de Onganía. Es el primer presidente del PAMI, o quien planteó su fundación, era Manrique, que formaba parte de ese gobierno dictatorial, y sin embargo se plantea, nosotros explicamos esto, el año 1971 la dictadura se estaba yendo, había un cuadro después del Cordobazo, esa dictadura estaba muerta, ¿no es cierto?, y tiraba lastre. Entonces se produjo esta situación en donde se funda el PAMI, que indudablemente fue un hecho muy progresivo para los adultos mayores, porque comenzaron a recibir desde entonces una atención que ni siquiera en los hospitales públicos recibían. Ahora, desde entonces hasta la ley establece que el directorio del PAMI tiene que estar compuesto por 11 directores, esa ley, la ley 19.032, por 11 directores, de los cuales 7 tienen que ser representantes de los jubilados, es decir, de los beneficiarios, 2 de los trabajadores en actividad, porque son quienes aportan parte de su salario, y 2 del Estado. Pero esa ley, ese artículo de la ley, que es el artículo 5, es letra muerta. Prácticamente nunca se aplicó, y desde su fundación hace 53 años, el PAMI está gestionado, entre comillas, por los interventores de todos los gobiernos de turno. Y cualquiera que averigüe un poquito qué pasó con esos interventores, la inmensa mayoría de ellos terminaron procesados por estafadores, particularmente los de la etapa de Menem. Pero no solo la etapa de Menem, hasta hace poquito esto venía sucediendo. Entonces lo que nosotros planteamos es muy sencillo, que nos dejen de robar, que dejen de robar lo que son nuestros aportes, nuestra obra social, y que esta obra social tiene que estar dirigida por, como lo establece la ley, ¿no? La ley 19.032 tiene que estar dirigida por sus propios beneficiarios, los trabajadores en actividad, y que el Estado ponga a su gente, pero tiene que tener una composición mayoritaria de los trabajadores. Y por supuesto, esto va a hacer que podamos tener un control de la utilización de la situación financiera del PAMI y no creernos lo que nos dicen, como vuelvo a reiterar y lo digo con absoluta convicción, estos estafadores de turno. Nuestro reclamo llegó tan alto, porque se hicieron movilizaciones en todo el país frente a la sede del PAMI, llegó tan alto que la diputada Vanina Biasi, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, presentó 2 proyectos de resolución para ser tratados en el Congreso. Uno, terminar con la intervención y que se aplique lo que establece la ley 19.032. 2, que el interventor actual del PAMI Central vaya al Congreso a rendir cuentas sobre la situación del PAMI.